Bueno, bienvenidos a esta clase de mentalidad. Este no es un curso más, es el inicio de una nueva era y nosotros básicamente les vamos a brindar toda nuestra información y conocimiento, experiencia de más de 5 años de emprendimiento, educación financiera e inversiones. Vamos a empezar por lo que son las leyes del éxito, que sería nuestra introducción. Vamos a ver una por una, muy por encima. Después en el curso de High Income Skills, cuando hablemos de mentalidad emprendedora, vamos a entrar en mayor detalle. Tenemos como principio número 1 el autoconocimiento, que es básicamente saber quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, ser honestos con nosotros mismos y tener el valor de reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Entonces, es importante que entendamos que somos únicos, extraordinarios, irrepetibles y que tenemos la capacidad, en esencia, de lograr todo lo que nos propongamos. Mucha gente no es tan consciente de esto y no vive su presente teniéndolo muy en cuenta, pero si ustedes se fijan en su pasado, cada vez que se propusieron algo, realmente se lo propusieron, lo lograron. Entonces ahí ya tienen un motivo más que suficiente para entenderlo. Nuestra mente es lo que nos hace únicos. Obviamente, como ya sabemos, el cuerpo solamente transporta la mente. Somos criaturas pensantes, somos criaturas mentales. Y eso es lo que nos distingue de los animales, que si bien tienen la capacidad cognitiva de razonar, no son seres pensantes como nosotros. Entonces, todos vivimos bajo las mismas leyes mentales. Estas leyes son ley de control, que básicamente voy a pasar muy por encima, después vamos a entrar en detalle en el curso de High Income Skills, pero la ley de control básicamente dice que vamos a ser felices en la medida en la cual sintamos que tenemos control de nuestra vida. La ley del accidente dice que quien no está planificando su éxito está planificando su fracaso, o quien falla en planificar está planificando fallar. Después tenemos la ley de causa y efecto, que nos dice que nuestros pensamientos y sentimientos son la causa y el efecto es básicamente la realidad que proyectamos y manifestamos. Sería básicamente modelo de acción y reacción, ¿sí? Siempre hay una causa para un efecto. Después tenemos la ley de creencia. Si yo creo que soy bueno haciendo algo o que puedo hacer algo, esa va a ser la verdad. Y si yo creo que no puedo hacer algo, también va a ser la verdad. O sea, la creencia determina el resultado. Si yo creo que puedo, tengo razón. Si yo creo que no puedo, también tengo razón. Después tenemos la ley de expectativa, que nos dice que uno no recibe lo que quiere, sino lo que espera. Yo puedo tener una situación complicada y decir, esta situación se va a resolver, yo quiero que se resuelva, quiero que se resuelva desde mi pensamiento, quiero resolverlo desde mi sentimiento, quiero resolverlo, pero la verdad es que soy una persona que no confía, que soy demasiado dependiente del cómo, en lugar de entender que el qué es lo más importante, que ya lo vamos a hablar más adelante a esto, la diferencia entre el qué y el cómo. Pero yo, no sé, como no veo claramente, como soy una persona lógica que quiere tener control de todo, que ahí ya es cuando la mayoría le pifia o me idealiza una situación de que se va a dar de tal y cual forma, no se termina dando. ¿Por qué? Porque no lo veo probable, porque mi expectativa es negativa, no es positiva. Yo, por más que quiera resolver esa situación, si mi expectativa al respecto de su resolución, o es decir, yo quiero que se resuelva, pero no veo la manera posible en la cual se va a resolver y yo espero que no, o sea, estoy esperando que no se resuelva porque estoy poniendo la imposibilidad de que se resuelva al no entender el cómo, cuando hay que entender que el cómo no importa. Y después tenemos la ley de atracción, que bueno, está de más aclararlo, no quiero entrar mucho en detalle, pero básicamente todo vibra, todo está en constante vibración y también todo vibra hacia afuera. Entonces, como vibra hacia afuera, se mimetiza con... Ay, no lo quiero complicar, pero con... vamos a decir, con las partículas o las ondas que estén en la misma frecuencia vibratoria. No quiero ponerme muy técnico con esto, así que por ahora lo vamos a dejar lo vamos a pasar muy por encima. Como todos deben saber, existe la ley de la gravedad, también tenemos la ley de atracción. Bueno, la ley de atracción, creas o no en ella, aplica, funciona y existe. Podés creer o no, cosa tuya. La ley de atracción funciona. Y la ley de correspondencia también es otra ley que vamos a profundizar más adelante, pero básicamente dice que nosotros recibimos lo que se da en la coherencia o a lo que correspondemos, vamos a decirle. Tenemos el pensamiento que nos lleva a un sentimiento, nuestro sentimiento nos lleva a una acción y la acción nos lleva a un resultado. Entonces, cuando tenemos coherencia entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, el resultado va a ser correspondiente a nuestra coherencia. No quiero entrar mucho en detalle, así no se hace muy largo. Salud y energía, así como entendemos que tenemos un cuerpo físico compuesto por órganos y venas, también tenemos que tener en cuenta que tenemos un cuerpo energético compuesto por chakras y meridianos. La creación de la realidad se crea a partir de los pensamientos, la cual genera sentimientos que lleva a acciones, dando distintos resultados, como hablábamos recién. Cuanto más altos sean nuestros niveles de salud y energía, mayor será nuestra capacidad creativa. ¿Por qué? Porque
un alto nivel de salud y energía nos lleva a pensar más positivamente de lo que lo haría una persona que vive en una frecuencia vibratoria baja. Entonces, el pensar positivamente nos lleva a emociones elevadas, lo cual genera acciones coherentes y resultados deseados. Cuando un proceso negativo, eso sería un proceso creativo positivo. Un proceso creativo negativo, básicamente es pensar negativamente, lo cual genera emociones bajas, que ya vamos a entrar más en detalle en esto en un ratito, lo cual lleva a acciones incoherentes y resultados indeseados. O capaz que las acciones son coherentes con nuestro pensamiento negativo y nuestra emoción baja, pero nos va a dar resultados indeseados. ¿Por qué? Porque es lo que manifestamos. A esto quería llegar. Tenemos la frecuencia de las emociones del Dr. Hawkins, lo pueden googlear, lo pueden buscar, pueden meterse más en el tema. Yo simplemente se los quiero mostrar para que entiendan que hay mucho más que simplemente decir yo me creo, yo soy capaz, yo esto, yo aquello. Nuestras emociones generan una vibración, esa vibración atrae personas, oportunidades, circunstancias, situaciones en las cuales armonizan con nuestra frecuencia. Y bueno, tenemos un estado contraído, que es el de preenfermedad, y tenemos un estado expandido, que es el de presalud. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con las vibraciones más bajas. Fíjense que llega hasta el 700, o casualidad, los 7 chakras. Hasta el primer chakra sería vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento. Después entramos fíjense que tenemos desde acá para abajo, tenemos 4 del primer chakra, que sería el chakra raíz, el encargado de nuestro sustento. Después tenemos el chakra, el sacro, que sería temor, deseo, ira y orgullo. Sería el segundo chakra, que es el chakra sexual. La mayoría de la gente vive en ese nivel de chakra, o sea, es en lo que se enfocan, en el deseo sexual. Después tenemos el tercer chakra, que es el del plexo solar, que es el que nos lleva al coraje y la neutralidad, que es básicamente el accionar o el subyacer a otros humanos. Tenemos el cuarto chakra, que es el del corazón, que es el que conecta los 3 chakras de abajo con los 3 chakras de arriba. Los 3 chakras de abajo son los animales, los 3 chakras de arriba son los espirituales. Y el corazón es el eje central que conecta. Entonces tenemos la voluntad y la aceptación de parte del... de parte del cuarto chakra, que es el del corazón. Después tenemos razonamiento y amor, de parte del quinto chakra, que eso tiene que ver con el manifestar a través del habla la verdad. Y tenemos, bueno, alegría, paz, iluminación. También existe la autenticidad como uno de los niveles más elevados de vibración, que supera los 700 hercios. Todo esto son hercios de frecuencia, los numeritos. Y después tenemos el mapa de escala de emociones, que básicamente tenemos la visión de Dios, la visión de la vida, que atraemos, la calibración energética de la frecuencia, la emoción y el proceso. En lo que sería la visión de Dios, tenemos cuanto más bajo sea la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira, el orgullo, vamos a dejarlo hasta ahí, abajo de 200, vamos a ver que tenemos un Dios indiferente, vengativo, negativo, castigador, creo que dice altivo ahí, censurador, vindicativo, desdeñoso. Nuestra visión de la vida es que la vida es miserable, es maligna, desesperanzadora, trágica, atemorizante, decepcionante, antagonista, exigente. Bueno, el coraje nos hace verla factible, pero así que quedamos acá. Indiferente, exigente, nos genera todas las emociones negativas. Estas emociones, o sea, no es que esto me lo invento yo o que me vi un par de videitos de YouTube y estoy repitiendo, sino que son estudios, digamos, está comprobado científicamente que es así. Entonces, bueno, vemos todas las emociones que nos generan, las vibraciones bajas, de 200 para abajo, desprecio, odio, anhelo, ansiedad, remordimiento, desesperación, culpa, humillación. En el proceso eliminamos, destruimos, renunciamos, desalentamos, nos retraemos, nos volvemos esclavos, somos agresivos, engreídos. Bueno, y todo esto genera las emociones bajas. Una vez que ya pasamos para que se entienda, la mayoría de los seres humanos vibra por debajo de los 200 hercios. Esto se eleva con la gratitud, la práctica de la meditación diaria, pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle. Si ustedes quieren poner pausa y ver qué es lo que genera nuestra visión de Dios, la vida, atractor, calibración de energía, emociones que se generan en vibraciones altas, véanlo. Yo no quiero entrar mucho en detalle si no se hace largo el video, pero básicamente pasamos de vivir una vida... Bueno, todo esto, emociones negativas, satisfactoria, esperanzadora, armoniosa, significativa, benigna, completa, perfecta. Básicamente cambia nuestra energía, nuestra visión de la vida. Vamos a movernos un poquito para arriba. Después tenemos las relaciones. Recuerden que vimos primero el autoconocimiento, después la salud y energía. El tercer punto son las relaciones. Nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las cuales más tiempo pasamos. Sus pensamientos, sus sentimientos condicionan a los nuestros. ¿Por qué? Porque si yo me junto con 5 heladeros,
por más que no me guste el helado, voy a terminar aprendiendo de helado, voy a terminar hablando de helado, voy a terminar sabiendo mucho de helado, voy a saber a qué hora llegan los camiones de helado, voy a saber en qué época del año se vende más helado, voy a saber qué proveedores son buenos. ¿Por qué? Porque es de lo único que habla mi círculo. Si yo tengo un círculo que habla solamente de salir de fiesta, salir de joda, que se queja, habla de con el perdón de la expresión, la pelotudez y la pajería del Gran Hermano, y está en ese constante pelotudeo de pensamiento, o sea, son personas mediocres, estancadas, que no quieren crecer. Discúlpenme si alguno se siente tocado, pero bueno, justamente este video está hecho para cachetearlos y que se den cuenta que pueden cambiar su vida, pero es una decisión de cada uno. Entonces, como somos seres sociales, tenemos la necesidad de relacionarnos con personas que nos hagan sentir bien. Si nosotros somos personas mediocres, cortoplacistas, conformistas, que vibramos justamente con emociones bajas, ¿sí? Muy clarito, emociones bajas, acá las tienen, todo acá abajo. Básicamente vamos a buscar rodearnos de personas así. Entonces no nos sirve, no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque nuestra visión de Dios y de la vida va a ser de vibración baja. Por ende, nuestra capacidad creadora va a ser baja. Es muy simple, las relaciones condicionan nuestra forma de pensar y sentir. Entonces, tenemos que rodearnos de personas que busquen conscientemente convertirse en una mejor versión de sí mismos. Todos tenemos que valorarnos lo suficiente como para poder diferenciar en qué personas queremos invertir nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es el precio que tenemos que pagar para ser personas exitosas. No vas a llegar a ningún lado si vos te juntás con fracasados y perdedores con mentalidad cortoplacista que no apuntan a nada, que no tienen metas en el largo plazo. No vas a llegar a ningún lado. Entonces, tener la capacidad de desapegarnos de, ay, pero es que mis amigos de toda la vida, ay, es que compartimos tantas cosas juntos, ay, es que, y el esqueísmo y el excusismo son las cosas que te mantienen en el nivel vibratorio bajo en el que estás. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar una excusa por la cual no hacer lo que tenés que hacer. Entonces, entender que tenemos que soltar esos vínculos y relaciones, que tenemos que saber cerrar los ciclos para poder convertirnos en una mejor versión, es lo necesario para poder ser exitosos. Si no estamos capaces, no somos capaces de ceder nuestro tiempo invertido en las personas que no nos construyen para nosotros construirnos en una mejor versión y poder. Porque ¿qué pasa? Es como las personas que vos escuchás que dicen, no, ay, son todos los hombres iguales, ay, son todas las mujeres iguales. No, no es así. Vos estás en un nivel vibratorio tan bajo que lo único que sos capaz de atraer es algo de tal nivel vibratorio tan bajo. Lo mismo con las relaciones. Si vos no te rodeas con personas que vibren alto, vos no vas a vibrar alto. ¿Por qué? Porque tus relaciones te condicionan. Es muy simple, 2 más 2 es 4. Después tenemos la parte de libertad financiera. ¿Sí? Se obtiene cuando una persona logra tener cubierto su costo de vida sin la necesidad de cambiar su tiempo por dinero. Es decir, no necesita ir a trabajar. Bueno, acá dice, es decir, lograr un flujo de dinero tan sólido y constante que no tengamos que preocuparnos por el dinero. Básicamente es eso, la libertad financiera, saber que nuestro costo de vida está cubierto y que no tenemos que preocuparnos por ello, ¿sí? Para eso es importante responderse a sí mismo. Entiendo que el dinero iba y viene, pero que lo único que pierdo, o sea, y no recupero, pero básicamente es el tiempo. O sea, el tiempo se pierde y no se recupera. El tiempo, la plata va y viene. Entonces, si nosotros queremos libertad financiera, primero necesitamos entender que necesitamos libertad de tiempo, no de plata. Justamente se le dice libertad financiera para engañar a los dummies que realmente no entienden cómo va. La verdadera libertad no es libertad de plata, es libertad de tiempo. Obviamente necesitas plata porque esta sociedad, esta Matrix está creada para que seamos esclavos de la plata. Por eso la plata mueve el mundo. Pero bueno, entendiendo que si la plata va y viene, estoy diciendo frases re cliché, o sea, la plata va y viene y lo único que no recupero es el tiempo. O sea, no es algo mío inventado por mí, esto es algo cliché. Estoy tirando frases cliché para que se den cuenta el nivel de condicionamiento que tenemos. Ahora, si el dinero no fuera un problema, ¿seguiría haciendo lo mismo que hago hoy en día de forma gratuita? Hoy trabajás de X cosa. Si no fuera por plata, ¿realmente trabajarías de eso? ¿Te apasiona? ¿Es lo que te gusta? Capaz que sos médico y decís, gano muy bien, pero aún así, si la plata dejara de ser un problema, seguiría haciéndolo porque a mí me apasiona. Abogado, contador, lo que sea. Mientras te apasione lo que haces, está perfecto. ¿Cómo sabés que te apasiona? Haciéndote esa pregunta. Si yo no hiciera esto por plata, ¿lo seguiría haciendo gratis? Si es por gusto y te apasiona y lo disfrutás, excelente, te felicito porque sos de las pocas personas afortunadas de hacer lo que le gusta en su vida. No es la mayoría el caso de la mayoría. La mayoría simplemente trabaja o hace lo que hace solamente por plata, por cubrir su sustento. Entonces, sí sé que puedo estar mejor porque no estoy construyendo la vida que quiero. Y yo puedo responder esa pregunta, pero bueno, son muchas cosas. Dejo que se la respondan a ustedes mismos. Muchas personas viven con el miedo de perder lo que tienen por buscar algo mejor.
crear fuentes de ingreso paralelas a nuestra profesión o vocación, nos da la libertad de elección. Nos permite replantearnos nuestra vida y si realmente somos felices haciendo lo que hacemos. Por eso estos interrogantes. Metas e ideales valiosos. Punto número 5, si no me equivoco. 4 o 5. 5 creo. Básicamente los valores son, viven en el corazón y los sentimientos del ser humano. Estos son el segundo filtro después del pensamiento de nuestro accionar. Es decir, primero pasa por el pensamiento, después por el sentimiento. Las metas e ideales valiosos van muy de la mano con los sentimientos, con la segunda parte del proceso creativo. Si nuestros pensamientos no son acordes a nuestras emociones, se produce una incoherencia que nos lleva a no accionar o a hacerlo de forma indeseada, como ya hablamos anteriormente. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué todo lo que hacemos tiene propósito y significado, como dice ahí. Necesitamos sentir que todo tiene un significado y propósito, sentir que estamos haciendo algo importante, saber por qué nos levantamos la mañana y creer en lo que hacemos. Necesitamos ser agradecidos cada día, tener impulso, motivación, energía. ¿Por qué? Porque todo esto eleva a nivel sentimientos, eleva nuestra vibración. Tienen que entender que todo plano físico, me voy a poner un poquitito técnico y voy a explicar algo de, no se asusten con lo que voy a decir, física y mecánica cuántica, pero básicamente existe lo que se llama el preespacio o la látiz del preespacio, que básicamente es ondas vibratorias capaces de vibrar en cualquier frecuencia, vamos a decirlo, para no complicarlo. Las ondas, todo en su estado base existe como en estado de onda. Ahora, cuando un campo neuronal, ¿a qué me refiero con campo neuronal? Conjunto de neuronas en un ser vivo interactúan con ese preespacio, con esa látiz, la transforman en una partícula. Entonces todo primero es una onda y cuando una neurona o un campo neuronal interactúa con ese preespacio en forma de ondas, lo transforma en una partícula. Esto no me quiero poner mucho en detalle, pero bueno, pueden buscar experimento del gato de Schrödinger, pueden buscar experimento de rendijas y van a entender a qué me estoy refiriendo. Esto es más física y mecánica cuántica. Pero básicamente tenemos lo que hablábamos hoy de los chakras, son nuestros 7 centros neuronales dentro del cuerpo. En realidad son 6 y el séptimo es el chakra de la corona, que es el que está arriba, está por fuera del cuerpo. Digamos que son 6, entre comillas. El corazón es uno de ellos y es el segundo más fuerte después del cerebro. Incluso hay hasta dudas de que el corazón no sea más fuerte a la hora de manifestar de lo que es el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros elevamos la frecuencia vibratoria de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos a través de tenerlos en claro, ¿cómo lo tenemos en claro? Siendo agradecidos, sabiendo por qué nos levantamos, teniendo impulso, motivación, energía, saber por qué actuamos, por qué creemos en lo que hacemos, eso nos lleva a elevar nuestra frecuencia vibratoria a base de nuestros campos neuronales capaces de manifestar la realidad física al alterar ondas y convertirlas en partículas. Yo sé que está re complicado, no lo quiero complicar, pero bueno. Son muchas cosas que estoy tratando de reducir en muy pocas ideas, ¿sí? Pero bueno, nuestras metas ideales valiosas son los que elevan nuestros pensamientos y sentimientos, es decir, nuestra frecuencia vibratoria, para que ellos tengan coherencia a la hora de accionar. Primero que no solamente nos da más... no solamente eleva nuestra frecuencia vibratoria, lo cual hace que creemos una realidad mucho más elevada, sino que también es necesario que haya coherencia entre los pensamientos y sentimientos para poder tener una correcta manifestación. ¿Qué es la manifestación? Tener coherencia entre los dos para que nuestra acción sea correspondiente a esos pensamientos y sentimientos. Tenemos la autorrealización, que es el sentido de cumplimiento personal, o la actualización de uno mismo, como se llama muchas veces, que básicamente es la sensación y entendimiento de que nos estamos volviendo en todo lo que somos capaces de convertirnos, o sea, nuestra mejor versión, sentir que todos los días nos transformamos conscientemente en nuestra mejor versión posible. El ser humano tiene dos opciones, o crece y trabaja para ser una mejor versión día tras día, o se estanca viviendo una vida superficial sin priorizar la expansión y el crecimiento como lo vive la mayoría de las personas. No lo juzgo si así eligen vivir la vida, pero justamente esta vida es un milagro. Casualmente lo que todos más valoran es las cosas que se consiguen a través de un esfuerzo físico, es decir, a través de la plata. Una persona valora más un regalo que el tiempo. Es decir, no sé, hay gente que valora más, yo te regalo un iPhone, lo vas a valorar más que si yo te estoy regalando mi tiempo. ¿Por qué? Porque mi tiempo vos ya sabés que está, ya sabés que yo te lo puedo dedicar cuando yo quiera. Pero el hecho de estar vivo, de todos los días levantarnos, de todos los días poder respirar, tener un día más de vida, una oportunidad más, el hecho de tener un alma, el hecho de poder
entender que podemos manifestar nuestra vida de la forma que queramos. Irónicamente, todo lo que más vale en la vida se nos da gratis y no lo valoramos. Y todo lo que no vale un sorete en la vida, porque cuando te morís no te lo llevas con vos, es lo que más valoramos. Fíjense lo básico que somos como seres humanos. Entonces por eso es importante tener en cuenta esto. O crezco o me estanco. Simple. No hay más vuelta que eso. O crezco enfocándome en crecer y ser una mejor versión de mí todos los días, o soy un mediocre de mierda que se merece la vida de mierda que está teniendo y va a seguir siendo pobre y cagándose de hambre. ¿Por qué? Porque tenés una mentalidad de fracasado superficial que no priorizás nada de lo que vale la pena. Perdón si soy tan crudo, pero es la realidad. Al que no le guste, sorry, espero que no se sienta ofendido, pero es la realidad. Paz mental es el último y más importante principio del éxito, ya que si logramos algo, pero no tenemos paz mental, no vamos a disfrutar absolutamente nada de lo que logremos. ¿Por qué? Porque la paz mental significa sentirse cómodo, contento, feliz, relajado y libre de emociones negativas. Fíjense lo importante que es esto, libre de emociones negativas. Si nosotros tenemos emociones negativas, ya van a tener interferencia con nuestros pensamientos y con nuestro accionar, entonces nuestro proceso creativo nos arruina. Entonces, hay personas tan pobres que lo único que tienen es plata y muchas piensan que el éxito es solamente tener plata. El éxito es vivir la vida priorizando, conocernos a uno mismo, cuidar nuestra salud y energía, mantener relaciones sanas, obtener libertad financiera, tener metas ideales valiosos y sentirnos bien con nosotros mismos por priorizar eso, saber que nos estamos volviendo una mejor versión. El éxito no es una meta, es el camino, es amar el proceso de convertirnos en una mejor versión. Y ahora vamos a hablar un poquito de plata. Vamos a hablar de lo que es el cuadrante de flujo de dinero, que es lo que son las 4 formas de ganar plata. Esto lo vamos a pasar muy por encima. Básicamente dice que el 95% de las personas se encuentran comprendidas del lado izquierdo del cuadrante, entre empleado y autoempleado, y el otro 5% de las personas están del lado derecho del cuadrante, siendo dueño de negocios e inversionistas. Tenemos al 95% que maneja y tiene el 5% del dinero en el mundo, y el otro 5% tiene el 95% del dinero del mundo. Parecen cifras re exageradas, pero es la realidad. El empleado básicamente es una persona que cambia tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabaja no genera, tiene una única fuente de ingreso, no se esfuerza al máximo porque no va a ser recompensado, entonces fomenta la mediocridad, teme por perder su sustento. ¿Qué significa esto? Cubrir tu costo de vida. Sustento es costo de vida. ¿Sí? Saber que yo todos los meses gasto tanto para vivir, tengo que cubrirlo con mi empleo, por eso sigo eligiendo un empleo porque tengo miedo de perder mi sustento. Consejo, aprender a invertir y entender que su empleo es solamente su sustento. Hay mucha gente que son empleados y se la viven como que si fuera la final del mundial y tipo, sos empleado, ni siquiera sos dueño de tu propio negocio como para vivírtela tanto y que vos digas, bueno, me justifico ya que si todo depende de mí y yo tengo que hacer crecer mi negocio. No. Hay gente que se la recontrarrevive siendo empleado, lo cual es una buena señal porque si vos sos capaz de vivírtela así por los sueños de otro, imagínate lo que sos capaz de hacer por sueños propios. Pero bueno, el empleado tiene el pensamiento o la mentalidad de no tengo otra opción, pero me alcanza para cubrir mis gastos. Después tenemos el autoempleado, que es profesionales o pequeños emprendedores o dueños de pequeñísimos negocios, que son personas que también cambian tiempo y esfuerzo por dinero. Es decir, un médico, un contador, un abogado que se creen muy superiores a un empleado común y tienen muchísimo ego, déjenme decirle que siguen siendo, con el perdón de la expresión, unos pobres de mierda, no por cantidad de plata, sino por mentalidad, porque también el empleado mal que mal va, cumple y se pega la vuelta. El autoempleado es un desvivido, o sea, si no trabaja no genera, todo depende de su propia productividad, todo depende de él y es el paso previo a ser dueño de negocio, sí, pero tenés que tener una mentalidad de crecimiento. O sea, si vamos a lo que realmente es libertad financiera, libertad de tiempo, el autoempleado es más esclavo que el propio empleado, ¿sí? Entonces los consejos para el autoempleado son educarse, delegar, liderar, independizar su negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen ese chip de yo soy mi propio jefe, yo me manejo mis tiempos, yo me manejo mi horario y al final son el primero que abren el negocio y el último en irse del negocio. Sea emprendedor, sea profesional independiente, lo que sea. Después tenemos el dueño de negocio, que son personas con ingresos regulares y crecientes, ya que su sistema trabaja para ellos y no depende de su presencia, a diferencia del empleado y el autoempleado. Son personas que básicamente la diferencia entre los otros dos es que crean un sistema que trabaja para ellos, en lugar de ser ellos los que van a poner el lomo. Puede no trabajar y su sistema le sigue generando dinero. Es líder y crea líderes en su organización. ¿Por qué? Porque entiende que su negocio se mantiene a través del liderazgo. Si él no es líder, no va a poder inspirar a crear otros líderes. Y si no tiene líderes dentro de su organización y todos son empleados, ninguno va a ponerse la camiseta por su propio negocio para poder darle la libertad que él necesita. Un dueño de negocio, para poder tener un sistema sólido que trabaje y funcione cuando él no está, necesita sí o sí delegar en líderes
bueno, sean líderes de su organización. Busca seguir creciendo y creando nuevos negocios. Los consejos para el dueño de negocio por ahí es reinvertir en su negocio y aprender a invertir su superávit. El superávit es básicamente el exceso de plata que me queda después de tener todos mis gastos. Es decir, yo tengo un ingreso por mes, tengo un costo de vida por mes. Yo gasto, pago todo lo que tengo que gastar y lo que me sobra, que sería el ahorro, es el superávit. El dueño de negocio tiene la mentalidad, que es muy acertada, de es más sostenible el 1% de 100 personas que el 100% de una persona. Y después tenemos el inversionista, que es mi favorito, que es a lo que me dedico yo y lo que nos dedicamos a enseñar en la academia, que básicamente encontramos las siguientes características: genera porcentaje de rentabilidad sobre su dinero, compra activos con la rentabilidad de sus inversiones. El inversionista no hace lo que hace la mayoría. El inversionista ya piensa distinto. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el empleado? Va a trabajar, cobra su sueldo y se gasta su sueldo para vivir. Y sigue siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque el mes que viene tiene que seguir trabajando para generar su sueldo para poder cubrir su costo de vida. Lo mismo el autoempleado. El dueño de negocio por ahí tiene un poquito más de idea, pero el inversionista entiende que su costo de vida tiene que ser cubierto con las rentabilidades que generan sus inversiones. O sea, él genera ganancia. Por ejemplo, un inversionista puede ser empleado tranquilamente. Vos podés ser empleado y ser inversionista. Eso es lo bueno, que el inversionista puede ser cualquiera de los otros tres. Puede ser empleado, autoempleado o dueño de negocio. Ponele que vos sos, vamos a ponerlo en el nivel más bajo, entre comillas, sos empleado. A vos te llega tu sueldo y si vos sos un mero empleado, vos te lo vas a gastar. Si vos sos un inversionista, vos con tu sueldo vas a invertir, no todo, ya vamos a ver un poquito cómo se invierte, pero vas a invertir y vas a gastar y vas a vivir, vas a cubrir tu costo de vida con la rentabilidad que te generan tus inversiones. ¿Por qué? Porque ya cuando vemos la parte de crear flujo de dinero, dentro de un ratito vamos a ver por qué una persona se esclaviza toda la vida y por qué un inversionista no lo hace. Entonces, ¿qué hace el inversionista? Compra activos con la rentabilidad de sus inversiones. Sus activos son altamente liquidables, significa que tiene disponibilidad de su plata en cualquier momento, sabe cómo hacer dinero y estudia para mejorar día a día, diversifica y gestiona riesgos. Básicamente los consejos para el inversionista son testear correctamente su sistema y aceptar las pérdidas con inteligencia emocional. La mentalidad del inversionista es: el dinero trabaja para mí. No lo quiero hacer muy largo porque ya se está extendiendo bastante la clase, pero en resumen, no está mal ser empleado o autoempleado, pero sí está mal conformarnos solo con ello, sabiendo que podemos estar mejor. Todos empezamos del lado izquierdo del cuadrante, todos sin excepción, yo incluido, todos, absolutamente todos. No hay razón para sentirse mal o avergonzado por ello. Es una parte necesaria del proceso de crecimiento, porque si vos no pasaste por eso, vos no podés tener el criterio propio o la experiencia propia, porque vos podés tener opinión o podés tener criterio. Así como decís, o excusa o resultado, bueno, o opinión o criterio. Opinión es: alguien habló, yo lo tomé y lo hice mi verdad sin haberlo experimentado. Criterio es haberlo experimentado. Entonces, es una parte necesaria del proceso de crecimiento, no solo por la parte económica, sino por la parte de la experiencia, que es lo que estaba diciendo del criterio. Es necesario transitar el camino, aceptar los fracasos, aprender de los errores y saber levantarnos cuando nos equivocamos. Tu situación actual no te define, ¿sí? Vos elegís si querés crecer o no. Básicamente, vos creas tu realidad y elegís si querés crecer o no. Y loco es aquel que haciendo siempre lo mismo, pero un resultado distinto. Yo me sorprendo la cantidad de gente que quiere cambios haciendo lo mismo. Porque no sé. Pero bueno, para ir terminando y no hacerla muy larga, tenemos los principios de riqueza. Básicamente, el sistema nos condiciona que pensemos que para ganar más tengo que trabajar más, cuando en realidad no es así. La realidad es que de nada te sirve trabajar y vivir y básicamente vivir, trabajar y existir solamente por plata. O sea, es como decíamos hoy, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata. La riqueza es un estado mental, no se define por la cantidad de plata que tengas en tu banco. ¿Por qué? Bueno, ya lo van a ir entendiendo a poquito, pero quédense con esto: la riqueza es un estado mental. Cuando una persona alcanza libertad financiera, deja de actuar en busca del dinero y se puede enfocar en cosas muchísimo más importantes, que ya, como fuimos hablando anteriormente. Estos son los 3 principios de riqueza que nos ayudarán a salir del lado izquierdo del cuadrante y pasar al lado derecho, saltar al lado derecho, con la finalidad de ganar tiempo. Acuérdense que la riqueza se mide en tiempo, no en plata. Paso número 1, crear y mantener flujo, o crear flujo y mantenerlo, ¿sí? Después tenemos invertirlo correctamente y capitalizar las ganancias. En la parte de creación de flujo, básicamente es la parte correcta de la administración del presupuesto financiero. Esto implica que nuestro gasto nunca debe ser mayor que nuestro ingreso. Un error muy común que comete la mayoría es que a medida que aumenta su ingreso, aumentan su costo de vida. Es decir, como viven en un estado de estigma o estatus social, piensan que tienen que aumentar su costo de vida para demostrarle a sus pares lo bien que les está yendo. O sea, el pensamiento más estúpido que puede haber, pero bueno.
tener un plan de flujo es importante, pero más aún importante es respetarlo, porque vos podés tener el plan. Es más, yo te lo estoy haciendo acá el plan, pero el problema es que la mayoría... A ver, hay dos razones por las cuales la gente no tiene resultados. O porque son estúpidos, que no estarían acá viendo esto si fueran estúpidos, o porque son egocéntricos. O sea, si alguien te está explicando qué es lo que tenés que hacer para que tus resultados cambien, ¿qué tan egocéntrico tenés que ser para decir, no, yo con mi vida que no me gustan los resultados, yo me quedo así, ¿no? No, vieja, para eso están viendo un curso, están estudiando, se están capacitando. ¿Por qué? Porque necesitan entender, o sea, ustedes mismos ya hicieron el ejercicio y tuvieron el diálogo interno para discernir que necesitan adquirir nuevas habilidades. Entonces, lo más importante es respetarlo. Grábense esto, respetarlo, porque después si quieren invertir y no respetan sus propias reglas, le va a ir como el culo. Grábenselo, se lo digo desde ya. Es lo más importante, respeten sus reglas. Entonces, tener un plan de flujo es sumamente importante, pero más importante es respetarlo. En el siguiente ejemplo de diversificación, vamos a tomar como ejemplo un ingreso de $500, que es un ingreso promedio en Argentina, promedio al mes. Entonces tenemos en alquiler el 50%, alquiler, supermercado y servicios. Nosotros si ganamos $500 no podemos estar viviendo en un departamento que nos sale $300 al mes. No podemos. ¿Por qué? Porque básicamente estás administrando mal tu plata y el día que vos dejes de tener ese ingreso... Entonces tenemos $250 más o menos, que es el 50% en alquiler, super y servicios. Después tenemos en ahorro un 20%, en inversión un 20% y dejamos un 10% para ocio y entretenimiento. Se darán cuenta que la mayoría va a decir, pero es re poquita plata para darme mis gustos y qué sé yo. Y si, mirá, estás acá queriendo buscar tener resultados distintos, empezás a hacer cosas distintas. ¿Qué son esas cosas distintas? Empezás a ahorrar por lo menos un 40%, no te digo la mitad, pero ahorrar por lo menos un 40% de tu ingreso. ¿Por qué? Porque una parte va para ahorro y otra parte va para inversión. Algo que tienen que tener en cuenta, ahorro e inversión son cosas separadas. Lo que vos invertís, vos estás dispuesto a perderlo. Ahorro, si vos te estás cagando de hambre, bueno, si te estás cagando de hambre no es el caso, pero si vos decís, ¡ay! Ahora está la fiesta de Afterlife, que sale como, no sé, un montón de plata y yo tengo ahorro ahí. Y yo estoy en un proceso de cambiar mi realidad, quiero tener resultados distintos, quiero esto. No, pero mis amigos, todos mis amigos que piensan en el hoy, que lo único que les importa es estar de joda. No, bueno, pero ellos todos van a ir, ¿cómo no voy a ir yo? Y ahí volvemos a la misma pelotudez, la importancia de con quién te relacionas. O te puedes relacionar, pero ten en cuenta que si vos estás ahorrando porque vos querés cambiar tu vida, no hagas las pelotudeces que hace la mayoría que se viven quejando de la vida que tienen y no hacen nada por cambiarlo. Entonces, perdón que sea tan crudo, pero este es el único video en el cual voy a ser así de crudo. Por una cuestión de que la mentalidad lo es todo. Y yo soy una persona muy directa. Hay gente que se ofende y no le gusta que sean tan directos con ellos. Yo soy partidario de... No me importa si te ofendes, por lo menos yo soy transparente y te voy de frente. No vas a ver que yo te careteo algo, te voy a ir de frente. Y tenemos después la parte de invertir correctamente. La primera inversión que debemos hacer es en educación, ya que solo así tendremos la conciencia de discernir entre las decisiones que nos llevan a donde queremos estar y las decisiones que nos estancan, como estaba hablando recién. Una persona que dice, tengo ahorro, pero me lo voy a gastar en una joda, para salir de joda, o en un viaje. No, pero porque me lo merezco. Si vos querés resultados distintos, ¿por qué tomás acciones que te llevan a donde no querés estar o que te llevan a donde te estancan? Es básicamente eso. Por eso es importante educarse, porque la educación es la que te da la conciencia para discernir entre lo que nos va a llevar a donde queremos estar y lo que no. La mayoría de la gente vive una vida de forma reactiva. No discierne eso, no tiene conciencia de si la decisión que estás por tomar te lleva a donde querés o no. No actúan por inercia, porque es gratis, porque es free. Entonces es muy importante que la autoeducación les va a ir dando esas herramientas. Lo van a ir viendo. Al principio me van a escuchar a mí y van a decir, qué soberbio que son este pibe. No, lo van a entender así. Está bien, yo soy muy crudo, es una realidad, lo admito, es un defecto que trabajo diariamente, pero van a ir entendiendo eso. Cuando ustedes se empiecen a rodear de personas que eleven su nivel de conciencia, se van a dar cuenta que tienen esa capacidad de discernir si la decisión que están por tomar los lleva a donde quieren estar o no. Si una persona no sigue su plan de creación y mantención de flujo, mucho menos va a poder seguir su plan de inversión, que es lo que hablábamos anteriormente, ya que carece de la inteligencia y el manejo emocional necesario para poder tener éxito en las inversiones. Entonces ni te gastes en invertir o en querer buscar una vida mejor porque no tenés la inteligencia emocional para merecértela. O sea, la vida te va a cachetear, te va a dejar de rodillas y no te vas a merecer estar donde querés estar. ¿Por qué? Porque vos solamente querés plata. Esto me saca un poquito de quicio. El inversionista no se enfoca en plata, se enfoca en libertad. Grábense eso. El inversionista, el inversio trucho,
que solamente se enfoca en plata, nunca la termina teniendo porque no tiene la inteligencia emocional ni para seguir su plan, ni para aceptar las pérdidas, ni para saber cuándo cortar la operativa diaria. No sabe cuándo tomar ganancia, no sabe cuándo decir hasta acá ya gané lo suficiente, vuelvo mañana. No sabe. ¿Por qué? Porque carece de esa inteligencia y manejo emocional. Se invierte la cantidad destinada para la inversión teniendo en cuenta que la inversión y el ahorro son cosas distintas. Esto ya lo hablamos anteriormente, pero no, lo repito. No caigamos en la tentación de la plata fácil o de las rentabilidades altas aseguradas, ya que nadie, pero nadie va a tomar mejores decisiones sobre su finanza más que ustedes mismos. Invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Es clave esto. Tienen que entender que lo mejor que pueden hacer si ustedes quieren una vida distinta es invertir en ustedes y tomar las decisiones que los lleven a hacer a ustedes una mejor versión. No a, ay, tengo un amigo que es Ray Crack para los números. No. Es para ustedes esto. Ustedes son los que tienen, si estás acá viendo este video, no es para que vos le recomendés este curso a tu amigo. O se lo puedo recomendar, pero la idea es que vos aprendas a hacerlo, ¿sí? Entonces, el último punto, y ya con esto terminamos. Ya vamos 35 minutos, se nos está haciendo re larga la clase, pero es sumamente importante y esta clase es mucho valor junto. Y bueno, nada, se extendió un poquito. Capitalizar las ganancias. El fin último del ahorro y la inversión es la capitalización, sea en activos físicos, como pueden ser terrenos, casas, autos, o en activos financieros, como pueden ser acciones, bonos, ¿sí? O acciones que pagan dividendos, ETF, CDRs, etc. Sea cual sea el activo en el cual pretendan capitalizar, que básicamente, ¿qué es capitalizar? Con las ganancias que saco de mis inversiones, yo esa plata no busco reinvertir, sino que busco capitalizar. Entonces primero creo flujo, o sea, creo plata para invertir, después la invierto correctamente y después con las ganancias compro activos, ¿sí? Entonces, sea cual sea el activo en el cual pretendan capitalizar, es necesario tener en cuenta si va a generar una rentabilidad o un pasivo. Ejemplo, un auto que uso diariamente es un pasivo, porque me genera un gasto. Ahora, un auto que yo lo pongo de alquiler y lo alquilo como un taxi es un activo, porque me genera rentabilidades. Un departamento propio en el cual vivo es un pasivo, porque me genera gastos. Un departamento propio que pongo en alquiler, ya sea temporario o mensual o con inmobiliaria o con Airbnb o lo que quieran, no importa, no quiero entrar en tecnicismo, pero el ponerlo como alquiler ya me genera rentabilidades, sean muchas, pocas, bajas, eso no importa. Si no, quiero que se entienda el concepto de la diferencia entre vivir en él y en alquilarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en alquiler, la mayoría va a tener el pensamiento de decir, ¿para qué tiene un departamento si lo voy a poner en alquiler? Justamente porque la plata se genera moviéndola. No se genera de, ay, tengo un departamento y ya tengo plata. No, la plata se genera de moverla. Cuando vos aprendes a moverla correctamente, ahí es cuando empezás a ganar, ¿sí? Entonces, si vos tenés un departamento y lo pones en alquiler, te va a entrar ganancia por eso o rentabilidad por eso, lo que se llama un ingreso pasivo, o la construcción de un activo, pero se llama ingreso pasivo. No existe en realidad el ingreso pasivo, o sea, vos tuviste que moverte para generarlo, pero no importa. Nos entra una rentabilidad. Yo, en vez de usar el departamento para vivir en él, yo lo alquilo para que me entre plata y con esa plata pago el alquiler en otro lado y vivo en otro lado. En esencia es lo mismo, pero yo tengo un activo. En uno tengo un activo y en otro tengo un pasivo. En uno me genera gasto, en otro me genera ganancia. Esa es la diferencia. Cambiar el chip para poder construir y comportarse de una forma de mentalidad de ganador. Los activos financieros generan ganancia tanto, activo financiero, tenemos activo físico y activo financiero. Los activos financieros, acciones, CDRs, ETF, lo que quieran, cripto si quieren incluso, generan ganancias tanto por la suba de sus precios como los dividendos obtenidos por tener el activo. Hay acciones que pagan dividendos trimestrales, mensuales, o sea, tienen su plazo de pago de dividendos y te generan distintas rentabilidades también. Entonces, en conclusión, me voy a poner por acá a ver dónde no estorbo, acá. En conclusión, te convertís en lo que pensás la mayor parte del tiempo y si no te gustan tus resultados, cambia tu proceso creativo, es decir, tu pensamiento, sentimiento y acción, que te va a llevar a resultados distintos. No está mal empezar por el lado izquierdo del cuadrante, como ya dijimos, pero lo que sí está mal es conformarse y quedarse ahí. Si tu círculo no habla de negocios, crecimiento, oportunidad, libertad, viaje, crecimiento personal, etcétera, es porque tu círculo en realidad es una caja, tenés que salirte de esa caja de mierda. Y si de lo único que hablan es de vicio, fiesta, droga, crítica, sexo, esa gente no te sirve. Por más apego que tengas con ellos, mirá, apego emocional que tengas hacia esa gente, si no te suman, no tenés que dedicarle tiempo y energía. ¿Por qué? Porque no te suman. Tan simple como eso. Si vos querés convertirte en una mejor versión tuya, no te podés rodear de gente que no quiere serlo. ¿Sí? No importa si son perdedores o no. No quieren ser su mejor versión. Entonces, no es una cuestión de juzgarlos, sino entender qué es lo que querés para vos. No va por una cuestión de creerte mejor que ellos, sino de tener el suficiente amor propio como para decir yo me merezco más. Y no le echás la culpa a ellos de tus circunstancias. Entendés que ellos condicionan tus pensamientos, pero
no le echás la culpa a ellos, te haces cargo vos. O sea, sos vos el que llegó a estar donde estás. Y si vos querés cambiar tu realidad ahora, sos vos el que la tiene que cambiar. Si cambias tus pensamientos, cambian tus emociones. Si cambias tus emociones, cambian tus acciones. Si cambias tus acciones, cambian tus resultados. Como dijimos, loco es aquel que haciendo siempre lo mismo espera un resultado distinto. Así que bueno, esto ha sido todo por esta clase. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, que nos dejes consultas, intereses en la sección de comentarios y que no creas nada de lo que te decimos, sino que lo compruebes por vos mismo. Así que bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.